de técnico en construcción civil. En el proceso de ejecución de obras, eh, un aspecto relevante que va a permitir que la obra pueda ser conducida conforme se ha planteado en el expediente técnico va a ser la participación de la dirección técnica, es decir, de la residencia y la supervisión, quienes a través de una serie de acciones y una serie de procedimientos y protocolos van a poder ejecutar el expediente técnico de obra. Pero la participación de esta dirección técnica no va a ser la única que se requiera para que un proyecto pueda verse o que una obra pueda verse ejecutada. Va a ser necesaria también la participación de otros profesionales que a través de del desarrollo de sus actividades van a poder plasmar las directivas, las orientaciones, recomendaciones que la dirección técnica pueda plantear. Uno de esos varios profesionales va a venir a ser el técnico en construcción civil. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre este profesional y las características, las profesionales, las actividades que realiza, el conjunto de conocimientos que debe de manejar, etc. Primer momento vamos a hablar sobre los aspectos generales de la construcción civil, luego vamos a ver eh, qué es el técnico de construcción, sus características, cómo es que éste se relaciona con la infraestructura física y finalmente los procedimientos básicos que emplea el técnico en construcción. Cuanto al primer tema de los aspectos generales relacionados a la construcción civil, la construcción civil va a venir a ser un conjunto de procedimientos que va a estar destinado a generar una edificación o una infraestructura, que no necesariamente tiene que ser nueva, puede ser una ya existente y que a través de este conjunto de actividades va a ser remodelada, acondicionada, adecuada, etc. Ahora, estas edificaciones son amplias, pueden contemplar desde edificaciones de uso personal, ¿no? Casas y similares, hasta edificaciones de uso conjunto, hospitales, colegios y demás. Igualmente, también puede conducir obras viales, entiéndase en este sentido, lo que corresponde a carreteras y el resto de elementos vinculados a ellas, túneles, puentes y demás. También infraestructura hidráulica, infraestructura de comunicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, el técnico perdón, la construcción civil va a comprender un conjunto importante de acciones vinculadas al desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, dentro de la construcción civil va a generarse la acción de una diversidad de profesionales, no solamente los que tienen una relación directa, es decir, los que van a conducir las edificaciones, infraestructura hidráulica, etcétera, sino también otros que van a vincularse con esta debido a
procesos de planificación, de supervisión, de interacción con el entorno. Entonces, a lo largo del desarrollo de los procedimientos de construcción civil, van a irse integrando y participando una cantidad importante de profesionales. Como mencionábamos, la construcción civil va a comprender diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector del desarrollo de residencial, que pueden ser residencias unifamiliares, plurifamiliares, verticales u horizontales. Puede ser también relacionado al sector del comercio, edificaciones destinadas al consumo de alimentos, restaurantes similares, locales comerciales, oficinas. En el ámbito industrial pueden ser complejos industriales, fábricas, centros de acopio, centros de distribución. En el sector institucional vamos a encontrar los colegios, hospitales, postas, campos deportivos, centros religiosos, áreas recreativas y finalmente también vamos a tener las obras horizontales, donde ya hemos mencionado las carreteras y los elementos vinculados a ellas, los sistemas hidrosanitarios y también los elementos vinculados a ellas, infraestructura de riego o infraestructura hidráulica y todos los elementos vinculados a ellas, además de algunos otros procedimientos como va a ser los movimientos de tierras. Entonces podemos ver nosotros que la construcción civil comprende una amplia variedad de sectores que son los que van a permitir también que vayan interactuando una amplia variedad de profesionales. Dentro del conjunto de profesionales que van a permitir que las actividades de construcción civil puedan desarrollarse, vamos a encontrar al técnico de construcción. Este técnico viene a ser siempre una persona que tiene un nivel de conocimientos y experiencia vinculado a procesos de planificación, ejecución, control, supervisión de infraestructuras vinculadas a diferentes ámbitos sectoriales, ¿no? Edificaciones, redes viales, infraestructura hidráulica, minería, entre otros. Va a ser un profesional que va a apoyar a los profesionales encargados de la dirección técnica, el técnico de construcción civil, debido a niveles de profundización en algunos estudios y manejo de algunos procedimientos específicos, etcétera, no va a poder conducir un proyecto de infraestructura, pero sí va a participar en el desarrollo del mismo y en muchas oportunidades va a ser el responsable principal de que la infraestructura se pueda erigir conforme estaba prevista en el expediente técnico. En ese sentido, es un profesional que va a poder realizar una serie de cálculos, en algunos casos va a diseñar e interpretar planos, va a poder llevar adelante procedimientos para la estimación de costos y el control de los mismos. Una cosa es estimar el costo, ¿no? Y otro muy distinto es controlar el gasto. En control del gasto participan ya acciones relacionadas a la optimización de varios procedimientos, de varios procesos para poder mantenerse dentro de los parámetros presupuestales que se habían establecido.
así como puede conducir y desarrollar actividades de campo directamente vinculadas al- a la infraestructura. También puede conducir actividades relacionadas a procesos de verificación de estándares, de niveles de calidad, etcétera. No estamos hablando de ensayos de laboratorio, investigación, trabajo en gabinete para definir o establecer parámetros en los planos y demás. Todo ello le va a permitir al técnico en construcción civil poder ser un agente importante en el proceso de la ejecución de obras, tanto públicas como privadas. En cuanto a sus funciones, ¿no? Él puede desarrollar, como ya habíamos mencionado anteriormente, funciones tanto de oficina como de obra, campo. En el ámbito de oficina, puede realizar cálculos de los presupuestos, participar en la adquisición de los diferentes recursos que requiere la obra, puede realizar, levantar planos y también interpretarlos, esto con la finalidad de verificar, ¿no? Que se adecúen a la normativa vigente o que guarden correspondencia con la, el proceso de traslado del plano a obra. Igualmente va a tener capacidades para desarrollar aspectos de seguimiento o de verificación de cumplimiento de normativas aplicables. Y en determinados casos también va a fungir como elemento de desarrollo de capacidades, ¿no? A través de sus conocimientos y la dirección que él va a emplear sobre los trabajadores, va a ir generando procesos de desarrollo de capacidades en estos últimos. En obra, sus funciones va a ser principalmente la de supervisar de forma relativamente seguida, ¿no? El proceso de construcción de una obra, esto para verificar que no puedan existir errores en el momento de desarrollo de las actividades, ya que hay que recordar que el residente de campo, ¿no? Si bien es cierto, está de forma casi permanente o permanente en lugar de ejecución de la obra, pero él muchas veces va a estar viendo una serie de temas y le tiene que encargar a un profesional, ¿no? Para que haga el acompañamiento a los trabajadores y les vaya guiando de cómo desarrollar algunos procesos que el residente de la supervisión han indicado. En ese sentido, más que supervisarlos, los va a acompañar, les va a guiar y orientar para que ellos puedan desarrollar de forma idónea la actividad que vienen ejecutando. En obra, sus funciones también se van a extender al aspectos relacionados no solamente a la documentación generada por el desarrollo de actividades, es decir, elaboración o apoyo en la elaboración de metrados, de valorizaciones, sino también va a participar en la obtención de documentos que garanticen la ejecutabilidad de la obra. No estamos hablando de actas, de licencias, permisos. Muchas veces a este técnico se le encarga que haga el seguimiento a alguna autorización, alguna licencia que se está tramitando, que se está solicitando, y el técnico, como tiene un nivel de conocimientos, va a poder cumplir esas funciones. En cuanto a sus responsabilidades,
¿no? La primera es la de análisis de diferentes aspectos del proyecto, como es la viabilidad, ¿no? Él va a apoyar en verificar la viabilidad del proyecto, de la obra. También va a apoyar en el proceso de organización y planificación de las actividades que se van a desarrollar y eventualmente puede también aportar en el planteamiento de procedimientos y técnicas, ¿no? Que permitan que el proyecto se pueda desarrollar de una forma óptima. También su función va a ser la de servir como nexo, ¿no? Entre el cuerpo que dirige la obra con los proveedores. En esa línea de ideas, el técnico en construcción tiene que tener conocimiento sobre aspectos de calidad de materiales, de procedimientos, etcétera, para que en ese sentido él pueda contribuir apropiadamente en este proceso. De lo contrario, se va a ver limitado, ¿no? Entonces, como vemos, el técnico de construcción va a ser un profesional que va a permitir que las diferentes actividades del proyecto se puedan realizar de una forma mucho más ágil, mucho más directa, más controlada, lo que va a garantizar la optimización de la inversión. En cuanto a su campo de acción, como se entiende, este profesional puede participar en cualquiera de los procedimientos relacionados a la ejecución de obras civiles. Incluso, ¿no? Dependiendo ya de la capacidad y de la experiencia, ¿no? Puede participar en otros procesos también, no necesariamente solo en los de ejecución de obras, ¿no? Sino también en algunos otros. En cuanto a los conocimientos que debe de tener, como se entiende, el principal conocimiento que debe de tener este profesional es el relacionado a los distintos procesos constructivos, ¿no? Que se requiere en cada uno de los tipos de obras. Igualmente, debe tener conocimientos en los aspectos administrativos vinculados a la ejecución de obras, control de calidad de materiales, e incluso se extiende esto a la adquisición de los mismos. En algunos casos se recomienda que también comprenda los procedimientos de la adquisición propiamente dicha. Eh, Gestión de la mano de obra, ¿no? Para que pueda distribuirla apropiadamente, ya que de la eficiencia del desarrollo de este recurso va a depender la calidad de las acciones que se han ido realizando. Gestión, operación y mantenimiento de los diferentes equipos, en algunos casos también de maquinarias, ya porque él tiene que comprender cada uno de los procesos y tiene que tener un determinado nivel de conocimiento de cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso constructivo. Y un aspecto también fundamental y muy apreciable en el técnico en construcción es que tenga una alta capacidad para relacionarse con los diferentes actores del proyecto. Eso va a permitir
que el mismo, el proyecto, se pueda ejecutar en condiciones, digamos, menos complejas. En cuanto al perfil actitudinal, teniendo en cuenta que va a ser el que actúa directamente sobre los trabajadores, ¿no? Tiene que va a vincularse con la dirección técnica, tiene que ser entonces un profesional bastante ordenado, muy analítico para que pueda comprender los diferentes procedimientos. Tiene que tener capacidad de liderazgo, igualmente capacidad en la planificación, pero más que, que solo capacidad en la planificación, debe también tener, ¿no?, capacidad en la ejecución de lo planificado, porque muchas veces somos buenos planificando, ¿no? Y ya luego, una vez que se ha hecho la planificación y que ya todo está, digamos, con visto bueno, aprobado, etcétera, ya nos olvidamos de lo que hemos planificado y vamos avanzando según se van presentando las cosas, ¿no? Que eventualmente nos puede dar resultados, pero el proceso de planificación pues siempre implica, ¿no?, ciertos niveles de orden, ciertos niveles de calidad en la gestión. Debe ser también una persona que tenga una alta capacidad para trabajar en equipo, ¿no? De forma tal que él asuma en ese sentido estas características de liderazgo. Es recomendable que sea una persona bastante honesta. Lo deseable es que sea pro, es decir, que no sea cuestionable su honestidad ni su transparencia, que sea bastante pragmático en las propuestas que se van a ir generando. Esto va a estar en función también a su experiencia, ¿no? Que tenga una alta comprensión de las indicaciones. En ese sentido, sí se espera pues que el técnico tenga un cierto nivel de manejo de terminología técnica propia de las infraestructuras, ¿no? Y también que tenga ética profesional, ¿no? Esto va a ser importante siempre porque como él va a liderar el equipo de trabajadores, ¿no? Se tiene en cuenta siempre que el liderazgo se ejerce también con el ejemplo. Entonces, si él es una persona que tiene principios éticos, valores morales, se entiende que los trabajadores con los que desarrolla su actividad van a compartir en un determinado momento algunas o varias de estas características. Algunas de las competencias más relevantes que debe de desarrollar el técnico está relacionada, por ejemplo, al levantamiento de muros, ¿no? Pero esto en relación al cumplimiento de normas, procesos, especificaciones, planos. Igualmente, la instalación de redes, también relacionada a normas, planos y especificaciones. Estas redes pueden ser redes de energía eléctrica, pueden ser redes de saneamiento, etcétera, ¿no? Él tiene que tener capacidad para comprender estos procesos y poder plantearlos, plasmarlos en el proyecto o en la ejecución del proyecto. También debe de poder operar y mantener equipos, maquinarias, herramientas. Si bien es cierto, no necesariamente realizar el mantenimiento de maquinarias, pero sí debe tener un criterio, ¿no? Un criterio y un determinado conocimiento para poder orientar y poder comprender y poder monitorear estos procesos particulares. Debe de manejar habilidades comunicativas. También es bastante deseable que tenga bastante claridad en cuanto a los cálculos matemáticos para que los pueda realizar de forma idónea, de forma óptima. Un aspecto que
se descuida, pero que ya desde el año pasado está siendo más atendido por las entidades rectoras en nuestro país, es el relacionado a la implementación de las normas de seguridad laboral, ¿no? El técnico tiene que tener conocimiento sobre estas normas para que pueda guiar a los trabajadores en el correcto cumplimiento. La norma por sí sola no va a tener nunca el efecto deseado. Para que tenga el efecto deseado, la norma tiene que ser acatada, ¿ya? Tiene que ser ejecutada. Eh, Luego también es deseable que el técnico tenga un alto nivel de uso y manejo de equipos de cómputo principalmente, con los diferentes aplicativos que se puedan requerir y vinculado a esto, ¿no? Una serie de instrumentos o de gadgets que se pueden conectar entre ellos o que se pueden emplear en el proceso productivo. Además de eso, también tiene que tener un nivel de conocimiento relacionados a los propios procesos. En cuanto a sus funciones, como ya hemos mencionado, las funciones principales van a estar vinculadas a la ejecución de las actividades de los procesos constructivos, el control y la supervisión de estos y finalmente la ejecución de las diferentes actividades de acuerdo a las características, especificaciones técnicas y demás. En ese orden de ideas, el técnico de construcción siempre tiene que ser una persona que está en medio de de un constante proceso de aprendizaje. En cuanto al perfil profesional, tiene que tener una experiencia demostrable relacionada a la ejecución de proyectos o de infraestructura. Deseable que goce de buena salud. Es importante que él tenga un cierto nivel de conocimiento de las normas técnicas vinculadas al sector de construcción. Igualmente, que tenga un conjunto de conocimientos especializados de acuerdo a las características propias de la ubicación. Y por último, deseable dentro del perfil que sea una persona que tiene la capacidad, la predisposición de poder permanecer de forma casi permanente en la ubicación del proyecto. Estas son algunas de las capacidades operativas que debe tener el técnico de construcción: efectuar, controlar y verificar los levantamientos, el replanteo, elaborar planos. Es importante que él pueda elaborar planos, igualmente los pueda interpretar. Eh, Otra capacidad va a ser la relacionada al control de la logística de materiales. Él tiene que tener bastante claro qué materiales están siendo empleados, qué cantidades todavía quedan en el almacén, para qué periodo de tiempo está previsto para poderse ir. Eh, Otra función del técnico es su participación en la elaboración de proyectos donde existan componentes de desarrollo de infraestructuras. También que tenga capacidad para elaborar expedientes técnicos, elaborar y controlar la ejecución de los presupuestos. Como ya les dije, una cosa es elaborar el presupuesto, que es relativamente sencillo, y otra es la gestión, el control de ese presupuesto, ¿no?
Luego, dentro de sus capacidades está la de ser un anexo, o perdón, ser un nexo entre el vinculamiento con el personal técnico del proyecto, es decir, los ingenieros de obra, y el personal que trabaja. Este es el ámbito de desarrollo que puede aspirar un técnico de construcción, ¿no? Puede ser cadista, puede ser asistente topográfico, o si quieren también el responsable de levantamiento topográfico, si tiene la especialización que corresponde, asistente en trámite de licitaciones, gestor de obras civiles, asistente en procesos de control de calidad y también de control de avances, ¿no? De estos va a ser importante, o mejor dicho, cada uno de los elementos están relacionados a cierto nivel de importancia. Y algunos de ellos sí son insoslayables, ¿no? Por ejemplo, eh, en una partida que podría ser, a ver, sé que se me ocurre que no necesitamos colocar, ¿no? Una cantidad de X de persona que se va a tomar para un servicio mucho mayor, ¿no? Ese entonces vendrá a ser el costo que no necesariamente tiene que aparecer. En cuanto al técnico en infraestructura, ¿no? Son sus responsabilidades la lectura e interpretación de planos, la conducción de las diferentes etapas constructivas y de sus procesos también, la vigilancia y supervisión de una correcta ejecución de obra, garantizando en todo momento la calidad de, de la obra, la administración, organización, supervisión, monitoreo, control del personal de todos los integrantes del equipo técnico, ¿no? El control de calidad, la gestión y organización de materiales, es decir, él va a ser el único responsable de que existan materiales en cantidades apropiadas y en oportunidad idónea para el desarrollo de las actividades. En cuanto a sus responsabilidades, ¿no? Él va a ser el responsable de organizar los equipos de trabajadores dentro de la obra, va a velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, va a realizar acciones conjuntas con responsables administrativos y operativos de la obra, va a participar en el control de los plazos de ejecución para evitar que se pueda llegar al supuesto negado de la ampliación de plazo, ¿no? Por eso se decía que uno de sus aspectos relevantes de su perfil es que sea sumamente organizado. Eso le va a permitir, ¿no? Poder desarrollar de forma idónea su actividad.
Entonces, también tiene que verificar ese aspecto del cumplimiento de los compromisos presupuestales que tiene la obra, ¿no? Si bien es cierto, esto va a ser una responsabilidad de la residencia, pero él, como se entiende, va a asumir un rol casi de brazo derecho, va a tener que estar también pendiente del mismo. Del mismo modo, y esto ya lo habíamos mencionado, él va a aportar con el cumplimiento o con la verificación del cumplimiento de todos los aspectos normativos en los que competa. Acá es importante hacer la siguiente aclaración. Cualquier tipo de actividad que se desarrolle en el marco de edificaciones, de infraestructura, de obras, de proyectos, el primer aspecto que se tiene que controlar, que se tiene que tener en cuenta, va a ser el aspecto normativo. Todo lo que se va a hacer tiene que estar dentro de un marco normativo, es decir, la ley te tiene que permitir, ¿ya? Luego de eso, recién viene el aspecto técnico, es decir, una vez que la ley te lo permite o la ley no te lo prohíbe, si quieren entenderlo mejor así, el siguiente aspecto que vas a tener que considerar es el aspecto técnico. Lo que vas a hacer tiene que remitirse a unos procedimientos técnicos, ¿no? Cálculos, procedimientos, estimaciones, etcétera, pero de aspecto técnico. Luego viene el aspecto administrativo, es decir, se tiene que seguir un procedimiento administrativo que corresponda. Regularización de documentos, un conjunto de acciones en un orden específico, por ejemplo, en infraestructura pública, ¿no? Eh, la adquisición de un bien, de un recurso para la obra, no puedes empezarla tú con la buena pro, ¿no? Le entregas la buena pro y lo siguiente que haces es la convocatoria y de ahí haces la selección, etcétera. No, hay un orden. Ese es el aspecto administrativo, ¿ya? Entonces siempre tiene que considerarse esa jerarquía. Primero siempre el aspecto técnico, normativo, luego el aspecto técnico, después viene el aspecto administrativo y transversal a estos el aspecto de calidad. Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia en los últimos años y que se está prestando más atención en obras es el relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí se va a esperar, se va a pedir que el asistente técnico tenga la suficiente experiencia, el suficiente conocimiento para velar porque este aspecto se implemente apropiadamente. Hay que recordar que lo vinculado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Garantiza que el personal pueda desarrollar de forma apropiada sus actividades y que estas actividades las desarrolle siempre al 100%, porque ya no va a estar pensando, no va a estar desatento en si la actividad será riesgosa, que acá me están mandando a hacer esto, tal vez en un andamio a 5 o 7 metros de altura, ¿no? Y sin las medidas de protección requeridas, el trabajador está más pensando en su seguridad que en desarrollar su actividad de manera idónea. Y un aspecto fundamental de esta seguridad y salud en el trabajo es la presencia constante, el monitoreo constante del encargado, del responsable. En este caso podría ser el técnico en construcción quien asuma esta responsabilidad. Hay que recordar que las entidades vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de entidades rectoras, vienen desarrollando actividades más exhaustivas para el control del cumplimiento de este aspecto. Entonces ahí no solamente se va a verificar que exista un plan que se esté implementando,
sino que se esté poniendo en práctica los parámetros más importantes de esta seguridad y salud, que es el uso apropiado de los equipos de protección y la implementación de una serie de actividades de carácter preventivo. Ustedes ya tienen conocimiento, saben pues que la seguridad y salud y los planes vinculados a ellos, ¿no? El SOM y todos ellos, tienen una orientación netamente preventiva. Se basan en el desarrollo de una serie de actividades antes de que pueda darse un evento adverso no deseado. Otro aspecto importante que deben de recordar es que el uso de estos elementos de protección eh, no se basa netamente en la existencia del elemento y su uso, sino que este elemento de protección tiene que ser de una buena calidad, tiene que cumplir sus funciones y tiene que ser renovado de forma bastante periódica, ¿no? Las mascarillas, por ejemplo, tienen que ser renovadas cada cierto tiempo, no es de que duran para toda la ejecución de la obra, que dura 6 meses, 5 meses, ¿ya? Ahora, como habíamos mencionado, este profesional, el técnico de obra, se va a relacionar con otros profesionales que también participan en el proceso de ejecución, en la dirección técnica. Estamos hablando de la residencia y de la supervisión. Si bien es cierto, el técnico se va a relacionar principalmente con el residente, porque es quien va a desarrollar de forma específica sus diferentes actividades y es quien va a controlar las actividades que realiza el técnico, pero también se va a relacionar con la supervisión, en el sentido de garantizar o de facilitarle a la supervisión, el acceso a la información y además de ser quien garantice o quien esté más orientado a generar la información conforme las particularidades y exigencias que pueda disponer el supervisor, ¿no? Porque a veces el supervisor quiere que además de esto que se está haciendo, también se haga esto y también se informe sobre este aspecto. ¿Quién va a velar, quién va a verificar que ese tipo específico de información se esté desarrollando? No va a ser el residente, ¿no? Él no va a ir, digamos que es una obra que tiene dos, tres frentes, él no va a estar en cada frente al mismo momento, verificando que se esté registrando la información, que se esté cumpliendo. Para eso va a estar este profesional, el técnico, quien va a llevar adelante eso. Algunos procedimientos básicos del técnico, ¿no? Por ejemplo, está el replanteo, él va a participar en todo lo que es el replanteo, que es uno de los principales, de los primeros procedimientos que sirve para una adecuación final de lo que es la propuesta en el expediente técnico con la realidad de campo, ¿no? Luego va a estar, o debe tener también conocimiento sobre los procesos de excavaciones, al igual que los procesos de relleno. Ahí es importante que el técnico tenga un conocimiento sobre las características y las calidades que debe de tener el relleno en función a aquello que se está pidiendo en el expediente. En algunos casos también es apreciable, es deseable que el técnico tenga conocimientos sobre el desarrollo de los procedimientos de evaluación, ¿no? De toma de muestras, etcétera, para el desarrollo de las pruebas. Debe de tener o deben de participar en los procesos de preparación de morteros de las diferentes calidades que existen, eh, teniendo en cuenta algunas particularidades. En algunos casos se utilizan acelerantes, en otros retardantes. Igualmente, debe de participar en los procesos de edificaciones de bases, laterales y techos, es decir, de la cimentación, de la construcción de muros, ¿no? Y también de los techos. Otro aspecto que hay veces no se tiene muy en cuenta, pero que sí es fundamental,
es que el técnico también puede participar en procesos de terminaciones y acabados, ¿no? Que son los que le dan el toque de calidad final a la estructura, a la infraestructura que se está trabajando. Y finalmente, también tiene participación en procesos de instalaciones sanitarias, eléctricas, de agua, desagüe, de redes de telefonía. En el caso del replanteo, ¿no? Él va a conocer el empleo de las escuadras, niveles y otros elementos que permita que este proceso se pueda llevar apropiadamente. Es el proceso que nos va a garantizar que la estructura mantenga los niveles que se han planteado. En la nivelación, ¿no? Va a verificar que los diferentes elementos, principalmente la edificación, mantengan niveles de verticalidad y horizontalidad que se han definido. Esto va a garantizar que algunos aspectos, algunos elementos relacionados a los acabados puedan eh, tener un mejor acople, un mejor engarce con los elementos estructurales ya existentes. Otro aspecto va a ser el cálculo de los materiales y la elección de los procesos constructivos. Si bien es cierto, la elección de los procesos constructivos muchas veces ya está definido en el expediente y también lo va a definir el residente, pero el técnico tiene que tener conocimiento sobre esto, ¿no? Para que pueda implementarlo. El residente no le va a explicar a detalle, no le va a decir esto es así, primero A, luego B, luego C, sino que le va a dar indicaciones algo genéricas. Y basado en su experiencia y conocimiento, el técnico ya va a poder implementarlo posteriormente. En ese sentido, va a ser fundamental que él entienda, comprenda y también en cierto nivel domine los diferentes procesos constructivos. Ahí es importante destacar que el el técnico o el técnico tiene un nivel o tiene cierto nivel de especialización, ¿no? Hacia tipos específicos de edificaciones o de construcciones. No todos los técnicos van a orientarse hacia lo que es por ejemplo, la edificación de colegios. Hay otros que están más especializados en hospitales, otros que están más especializados en infraestructura hidráulica. No es lo mismo construir un edificio que construir una bocatoma, que construir una represa. Entonces, el técnico también va a irse especializando a partir de su experiencia. Va a leer e interpretar planos, además de también poderlos elaborar eventualmente, pero esta capacidad es la que le va a permitir a él poder implementar de una forma bastante idónea la propuesta esquemática planteada en el plano al plano real que se encuentra en obra. Otro aspecto va a ser la gestión y el manejo de materiales, ¿no? Él va a tener un buen nivel de conocimiento sobre las distintas formas de cálculo de los materiales en función a cantidades, dimensiones y cómo se van a ir empleando. Incluso él debe de tener un conocimiento sobre eh, tipos de materiales que pueden ser parte de un mismo proceso y otros que no lo van a hacer, ¿no? Porque no trabajan bien. Eh, Asimismo, debe de tener claro cuáles son las actividades específicas que se requiere para el almacenamiento en condiciones de idoneidad de los diferentes materiales. Por ejemplo, hay una serie de precauciones que se tiene que tomar en cuenta si se va a almacenar cemento, ¿no? Y eso lo saben todos los que se han vinculado de una u otra forma con edificaciones, con construcciones.
hay una forma apropiada de almacenar, incluso de emplear, por ejemplo, las geomembranas. No, tú no puedes, colocar la geomembrana en horas de la tarde. A partir de las 2 de la tarde ya no es recomendable colocar las geomembranas. A las 3 ya ni pensarlo, ¿no? Por lo general, se recomienda que las geomembranas puedan ser colocadas en horas de la mañana hasta mediodía, tal vez. Y de ahí cada una de estas tiene sus particularidades en cuanto a su instalación. Además de eso, también él tiene que comprender cuáles son las atenciones particulares que deben de tener los trabajadores en relación a los diferentes materiales, no solamente en el manipuleo de los mismos para el desarrollo de las actividades o los procesos constructivos, sino también vinculado a su seguridad. Hay materiales que no se pueden manipular así libremente, sino de forma obligatoria con algún elemento de protección, porque lo contrario puede resultar afectado en su salud del trabajador. Hay otros materiales que se van a tener que manipular con equipos especializados incluso, ¿no? En algunos casos hay materiales o hay procedimientos que tienen que desarrollarse incorporando una serie de cuidados, por ejemplo, el uso de las amoladoras, de las sierras, ¿no? Eso no se puede hacer así nada más, ni tampoco lo puede hacer cualquier personal. Tiene que tener un nivel de conocimiento, un nivel de... También tenemos lo relacionado a instalaciones de redes diversas, ¿no? Como son las redes eléctricas, las redes de saneamiento, etcétera. El profesional tiene que poder no solamente comprender el plano, sino también poder realizar de forma práctica las diferentes actividades de instalación directa, es decir, el tendido de la red, el hacer pasar con la wincha por las tuberías y demás. Y también tiene que tener el conocimiento para la puesta en funcionamiento, ¿no? Hay una serie de procedimientos que se tiene que seguir en ciertos casos. Por ejemplo, en infraestructura hidráulica de alta presión, ¿no? No simplemente es abrir la llave y que empiece a correr el agua, sino se tiene que tener en cuenta niveles de apertura de válvulas, regulación de presiones, etcétera. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla atender. La PPT se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de la entidad. Les solicitan a ellas nada más para que les facilite a cada uno de ustedes. También se les va a hacer llegar un breve manual sobre algunos procedimientos bastante comunes de los técnicos en construcción civil.